sobre aplicaciones de la IA para los sistemas de gestión de seguridad industrial. Okay, para eso nos acompaña el día de hoy Eva, Gisela y Diana. Okay. Bien, el primer tema del que vamos a hablar es cuáles son las estrategias o qué estrategias recomiendan para integrar tecnologías de inteligencia artificial en instalaciones que aún están en etapas tempranas de transformación digital en materia de seguridad y salud en el trabajo. Eva, ¿nos comentas? Buenas tardes, Cremea. Gracias por la invitación a Isotool. Diego, muchas gracias por el contacto. ¿Cuál es la estrategia que se recomienda para empezar a meter IA en empresas que recién están comenzando, poco tecnológicas? Y aquí, disculpas a alguien que pueda ser susceptible a algunas opiniones, lo anticipo, pero hay que decir las cosas como son, ¿no? Las empresas, cuando diseñan su plan estratégico, una de sus aristas tiene que ser crear cultura de seguridad. Porque crear cultura de seguridad me lleva a construir un sistema de gestión honesto, participativo, documentado. Y justamente esa documentación me va a llevar a construir una data de calidad con la que la IA ya puede colgarse para hacer predicciones, pronósticos, proyecciones mucho más precisas, ¿no? En este camino, en donde ese sistema de gestión va madurando, se va haciendo más autónomo, crece esa cultura ya de autocuidado, es donde nuestro prevencionista, nuestro supervisor de seguridad, que normalmente están en campo los pobres, haciendo una labor dura, dinámica, con exposición a la intemperie, etc., ya cambia de rol, ¿no? Porque eso ya puede ser reemplazado por la inteligencia artificial, mientras que estos pasan a un rol más estratégico, a un rol más analítico, ¿no? Entonces, esa es una de las formas como puede entrar la IA, pero primero construyamos dentro de la estrategia la necesidad de fortalecer un sistema de gestión, ¿no? Yo me metía con mi compañera y le preguntaba, ¿dónde estuviste tú en el terremoto de Ica, no? Y me decía, sí, tenía 14 años. Yo, ups. Yo, ups. No sabía si decir compañera o hija, ¿no? Porque es muy menor entonces. Pero los que somos más antiguitos, hemos visto que del año 2000 a la presente década, se han acelerado demasiado la tecnología. Yo me acuerdo de la primera charla que fui por el 2001 y escuchaba el Internet de las cosas. Yo decía, mira, ¿para qué serviría? ¿Se acuerdan que incluso comenzaban a vender unos refrigeradores que tenían una pantalla táctil? Que yo decía, ¿de qué serviría eso, no? No, y no le encontrábamos la aplicación, menos para el ámbito industrial, ¿no? Pero entonces, y ojo, les digo, la matemática de la inteligencia artificial data de muchas décadas atrás, data casi a los finales de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Vean la película, ¿no? ¿Cómo se llamaban las máquinas de Alan Turing? Ahí es donde crea esta matemática de grafos, esa matemática discreta que siempre ha buscado imitar o comprender el lenguaje humano. Lo que no había, la matemática estuvo hecha, por lo que no había la tecnología, la capacidad de procesamiento para desarrollarlo. Todo eso ya pasó. ¿Ok? Todo eso ya pasó y todo eso que ahora se tiene en tecnología se puede aplicar. El Big Data, las inmensas e inconmensurables cantidades de información que existe. Es increíble pensar lo que puede haber, ¿no? Digo eso porque los que, no creo que haya muchos por acá, ¿ustedes sabían lo que era un disquete? Date la mano a los que han usado algún disquete. Te me caíste, Diana. Yo te pensaba, ¿recuerdan que aguantaban todo tipo de cosas? ¿Y se acuerdan cuál era la capacidad? Los primeros eran de 0,7 megas, los mejores 1.44. No, me han contado, yo no lo he visto, pero me han contado que era así, ¿no? ¿Se acuerdan? Y cintas magnéticas y todo lo que pensábamos. No hay forma siquiera de acercarnos a la cantidad de ceros de uno y ceros que tiene la capacidad de almacenamiento y de procesamiento. No es broma decirles que el celular que ustedes tienen en la mano tiene más inteligencia, más
capacidad de procesamiento completamente de todo el sistema que llevó al hombre a la luna. Es increíble y lo tienes en tu bolsillo, ¿no? Entonces, ¿pero para qué es todo esto? Pues van a escuchar ahora muchos términos: el Big Data, el Internet de las cosas, la robótica, entrando a la industria 4.0, la robótica y la automatización. Lo que está pasando, y acá va el mensaje a los empresarios de la Sociedad Nacional de Industrias, es que todavía en el Perú tenemos bastante aversión al cambio. Sí, tecnológicamente estamos poco desarrollados, pero estas oleadas son tan fuertes que están entrando porque tienen que entrar. Sí, como tenemos un pésimo desarrollo urbano, y eso tiene que ver con un pésimo desarrollo industrial, está haciendo pues que con pésima planificación, pero la tecnología vaya llegando. Si yo comenzó a preguntar a cada industrial, ¿tienen ustedes robots automáticos para todo lo que es almacenamiento? Sí, ya en Chile hay un montón. ¿Tienen ya montacargas? Sí, sí hay, en Perú, ¿no? Y ustedes ya en las industrias que menos tendrían que haber sido para eso, sí, lo están trayendo. Porque ya el poder viajar, conocer tecnologías, es muy fácil para todos. Ya no se requiere un gran gurú industrial que te pueda decir qué vas a utilizar, ¿ok? Pero está llegando desordenadamente. Sí ha habido grandes proyectos de infraestructura en el país que han logrado que esto a la fuerza comience a entrar, porque ya la brecha de aprendizaje es mucho más rápida. Por eso que los peruanos somos muy bien reconocidos por nuestra capacidad de programación, de entender estas cosas, porque yo recuerdo, venían antes gringos y en otros países, en las épocas que tenían que tener software para grabar, un software, por ejemplo, un AutoCAD en un CD, costaba demasiado caro en sus países. Acá te ibas, acá a Wilson, ¿cuántos son? 5 soles, la última versión. Eso, que sí es muy malo para la competitividad, pero ojo, somos un país en donde los canales formativos no están funcionando y la gente tuvo necesidad. Ese acceso tan fácil a software y todo ello, nos sirvió y desarrolló competencias en los peruanos. Yo tengo amigos de otras partes del mundo y dicen, asombradísimos que acá se puede conseguir, y tú lo tienes, al margen de que se hayan pagado esos derechos, alguien sí lo aprendió y lo estuvo utilizando. Entonces, pero todo esto, estas herramientas acá, vamos a describir rápidamente lo que es ellas y en qué nos pueden utilizar, ¿no? Porque hay, a nivel industrial, quiero entrar, porque esto es la confluencia natural que va a haber con la disciplina y los sistemas de gestión que se requieren para afrontar los desafíos de la industria 4.0. Ya no es solamente la seguridad ocupacional, estamos hablando de la seguridad de los procesos. Hay a nivel industrial, para, por ejemplo, mantener la integridad de los activos, que al final del día es hacer que el activo sobre el cual he invertido tanto dinero funcione como tiene que funcionar y me dé la utilidad que yo prevé para ese activo. Hay gran cantidad de información que siempre la hemos tenido en papel, que nunca nadie analizó. Hablo de velocidades de corrosión, análisis de ensayos no destructivos y X más cosas que uno dice, ¿y dónde queda todo esto en los sistemas de gestión? ¿De qué servía esa data? Bueno, esa gran cantidad de información que estamos tomando en tiempo real, por ejemplo. ¿Y saben cómo se utiliza esto? Cada vez que ustedes hacen una búsqueda en Google, cada vez que hablan porque nos escucha, nos han dado cuenta que de pronto volvíamos y decíamos, oye, justo pensaba en qué regalarme mañana, que es mi cumpleaños. Justo por eso es lo que estaba pensando. Mensaje. Llevo por 50 años. ¿Y cómo lo saben? Es el negocio por el Big Data. Pero no es nada más data, sino es data que tiene todas las relaciones. Pero ojo, eso nada más es para la informática tradicional que conocemos, la del marketing, la de los mercados de consumo. ¿Qué tiene que ver esto con la industria? La industria no se va a llamar ya el Internet de las cosas, se llama el Internet industrial de las cosas. La industria que lo miraba nomás decía, ¿cómo utilizamos toda esta información? ¿Cómo veo capacidades de consumo, preferencias de la población? Y comienzo a
configurar mi planta para que produzca demanda. ¿Cuántos de ustedes en los últimos meses han recibido algo de Temu? ¿Cómo creen que? Espero que de mañana no reciba algo. ¿Cómo creen que está captándose esa información? Ya saben mis gustos y consumos y está llegando absolutamente antes del tiempo establecido. ¿Cuántos de ustedes han ido a una tienda comercial tipo Saga y han hecho su recojo automático? ¿Y qué creen que hay abajo un chiquito levantando los paquetes? No. Nosotros tenemos, por ejemplo, un proyecto ya de hacer todo eso con robots automatizados, pues tenemos un almacén en esa operación muy, muy grande. Somos el mayor importador y consumidor de productos eléctricos del Perú. Y eso implica tener una gran gama de materiales eléctricos, diferentes configuraciones, tamaños, y hay que optimizarlo, hay que hacer el cable que se usó, sirve para otra cosa. Entonces ya estamos para implementar un proyecto de un almacén robotizado, ¿no? Y que son súper autónomos. Ya estamos en eso, no es novedad, no es futuro, ya existe, ¿no? Ya se puede comprar, analizar tu espacio e instalarlo, ¿no? ¿De dónde creen que venía todo esto, no? Se utiliza. La logística, ¿no? Pero arriba hay que articular focos de producción, de requerir materias primas. ¿Cuántas mineras ya están, no lo sabíamos, ya están trabajando con equipos, con maquinaria autodirigida? No siquiera piloteada remotamente, no, autodirigida. ¿Saben por qué? Porque mientras más automático sea algo, es más seguro. ¿Dónde surge el problema? Cuando permitimos que entre el criterio humano. Por eso que mientras las plantas u operaciones más complejas son, tienen que ser más automáticas. ¿Pero por qué? Porque si permitimos que los seres humanos interactúen con su criterio, ups, yo pensaba que era hasta acá, tú pensabas que era hasta allá. No, para mí acá viene el daño, que va a ser, viene la desviación que va a ser o pérdida productiva, paradas intempestivas, o como pasó en Antamina hace unas semanas, vieron que volaron hasta el deseo, y los que siempre pagan pato, ¿no? Los gerentes de seguridad siempre tienen que salir. Pero fue una cosa que no pudo haber pasado. Y por eso les decía, burbuja ocupacional. Burbuja ocupacional es creer que con las buenísimas herramientas que tenemos para gestionar golpes, caídas, tropezones, vamos a poder gestionar los riesgos inherentes que tiene la tecnología que nos rodea, que van desde maquinarias, activos, procesos, materiales peligrosos y todo lo demás. Ese es lo que ya definimos actualmente la burbuja ocupacional. Tengo que mirar la gestión con dos ojos, orientado a la persona, ¿sí?, pero orientado al proceso, porque el proceso cuando se descontrola me genera cosas catastróficas. ¿Ok? La computación en la nube, que yo me acuerdo todavía cuando en otras empresas cotizábamos y decían, no, queremos pagar para que lo instalen los servidores. Oye, ya la optimización que se tiene en los servidores que trabajan son mucho más poderosos que lo que tú puedes hacer, ¿se acuerdan? En su centro de cómputo, con tremendos servidores, que cuando se caía, se ha caído el sistema, ¿no? Todo lo hacemos ahí. Yo también tenía, aún recuerdo, 2002, tenía un amigo que venía de Canadá y me costó $150, me trajo mi primera USB, que en mi trabajo nadie sabía qué era eso. Miraban que yo ponía esa memoria USB, año 2001 habrá sido, decían, ¿qué es eso, no? Y yo desde ahí tenía discos y mi información, porque soy obsesionado con tener información. Y hasta que los hijos se malogran, la memoria queda chica, discos de estado sólido, pero también se caen, se pueden dañar, hasta que aprendí a pagar mi suscripción de Google Drive y lo tengo ahí, no lo he perdido. Y sé que puedo viajar, tenerlo en cualquier lugar. Lo usamos nosotros, si es factible, mayor capacidad de procesamiento, ya la velocidad de las redes lo ha permitido. ¿Okay? Entonces, esto a mí me encanta. La realidad aumentada, que es tan sencillo. Yo
Yo les digo a sus hijos, háganles que aprendan inglés, pero que también aprendan Python. Porque ya aprendemos, ya venden lentes que te traducen y que te pueden ver todo lo que estás hablando en cualquier idioma del mundo. Entonces aprender inglés nos va a demorar, aprender chino nos va a demorar mucho más, o aprender 164 idiomas va a ser muy difícil que aprendan Python. Es el lenguaje para hablar con la industria 4.0 o más aún, va a ser el idioma para hablar con la industria 5.0. ¿Okay? Python es el nuevo idioma. ¿Por qué? Porque les decía, imagínense, bueno, acá puse esa imagen, pero en lo que lo hemos usado es en lo siguiente. Teníamos una gran tubería, imagínense un oleoducto, es un activo muy costoso, vital. Y a eso se les hace muchas pruebas de espesores, porque hay corrosión interna, corrosión externa, ataque de bacterias, esas bacterias que se alimentan de ácido sulfúrico y que hacen, ¿no? Los químicos saben mucho más de eso. Y hay año tras año pagábamos las pruebas de espesores, ¿no? Y es un listado de tablas que cuando aprendimos esto, un visor de realidad ampliada cuesta $1,000, ¿no? Real World, esa marca que compramos. Con Python tú puedes hacer que lo que él está mirando, porque los visores tienen aquí una pantalla, no tienen pantalla, pero te proyectan una pantalla. Tienen una cosita que con láser te proyecta acá. Te estás mirando sobrepuesto en esa tubería, por ejemplo, cuando programamos los espesores de corrosión, cómo estaban quedando los espesores de esa tubería. Es un ejemplo de la realidad ampliada, diferente a la realidad virtual. ¿Ok? Entonces hay tanta data en la organización que es útil para tomar decisiones de forma instantánea, pero que todavía hay mucho que explotar por ahí, ¿no? Pero es otra cosa. No interfiere tu interfaz humana, es libre de manos, pero que está literalmente, ¿se acuerdan como en las películas de Terminator, ¿no? Lo que es que estaba viendo el robot, todo por acá. Esa es la realidad ampliada, ¿ok? Acá el término va a ser el Internet industrial de las cosas. Cuando hablamos de industria 4.0 se va a llamar el Internet. Todos compramos cualquier tipo de bomba, accesorio, arrancar, todos vienen con su interfaz, para verlo por el celular. Todas vienen. Y uno decía antes, ¿eso para qué? Y sí, porque conducimos operaciones, movemos maquinarias, arrancamos cosas por el celular, o bueno, para hacerlo más firme, por los medios de comunicación que establecemos a través, por ejemplo, una tablet industrial, no es más que lo mismo. Simplemente va a ser un dispositivo con mayor resistencia física al entorno, ¿no? Pues literal, es un celular. Puede ser acá que Diana tenga sus recuerdos. Cuando trabajábamos en plantas de hidrocarburos y teníamos los estándares ATEX de equipos Explosion Proof, ¿cómo eran las primeras cámaras? Ladrillo. Me he contado. Luego, en los años, equipos más potentes incluso que los celulares que tenemos, Explosion Proof, absolutamente funcional, absolutamente celular, ¿no? Un ejemplo como que todo ha ido confluyendo, no a la idea celular, sino a la idea de tenerlo en la mano de la persona. El celular generó esa cultura, ¿no? La impresión 3D, ya no tengo que decir más, muchos estamos usando cosas que son de ese tipo. Mi hijita que está estudiando arquitectura, le he comprado su primera impresora 3D. Unos cabetes de plástico que vienen, lo carga y funciona. Como que, ¿a qué voy? A que pensamos que estas cosas nunca iban a estar en mi casa. Esto es para los científicos, para un laboratorio. Les aseguro que pronto, alguno de ustedes que todavía tenga hijos entre los 12 años por ahí, va a tener, por lo que ellos quieran estudiar, la necesidad de, así como antes, ¿no? Tener una impresora 3D. Obvio, es las que podemos usar en casa, pero hay ya hasta para construir. ¿Okay? Hasta para construir con concreto, ¿no? Acá quise poner, porque yo vi, cuando estuve por Estados Unidos, en la planta de Valero, una planta que tuvo un accidente catastrófico en 2005,
que en esa época pertenecía a BP, y BP, siendo una de las empresas más grandes del mundo, ¿no? 80 billones de capital tiene en la espalda. Se puede comprar casi un Perú. ¿Cómo creen que son los supervisores? ¿Cómo creen que son los supervisores? No toda la plana, pero tiene 40 de estos. Tienen los perritos. ¿Ya? Se configuran, son autónomos. Pero el tema es, esos no comen, no se cansan, no se accidentan, son mucho más versátiles que hasta que yo me baje. Hoy día que se me cayó mi cable debajo del escritorio, tuve que preocuparme una cachadita, no alcanzo hasta el fondo. Ellos sí. Y le ponen en sus cabezales cualquier tipo de sensórica, infrarroja, ultrasonido, para tener información que con un solo ojo del supervisor no la podríamos tener. Pueden detectar liqueos, escape. Le pusieron el cabezal de imágenes OGI, son imágenes ópticas de gas, que son diseñadas solamente para ver escapes fugitivos, que en plantas de hidrocarburos son críticas, ¿no? Y pueden ver, ¿entienden? Ya están, y eso cada vez el precio estaba bajando. Cuando recién lo conocimos hace como 10 años, costaba $75,000. Ahora están en 40,000. ¿Ok? Y eso está en tierra, pero para el mar, para lo que pasó en Ventanilla, donde para hacer inspección de tuberías submarinas pagamos mucha plata para que buzos vayan en la oscuridad del mar, dice que a tantear la integridad de la tubería submarina. Un dron submarino que casi me lo traigo, $20,000, 300 metros de profundidad. Las tuberías no están a esa profundidad, suficiente. Un dron, con la ventaja que le pones un dispositivo que pueda tomar realmente ensayos no destructivos o otro tipo de medición, que al tacto, al ojo no se podría detectar. ¿Ok? Entonces uno dice, ya no, está muy al alcance. ¿Ok? Yo sí lo he visto muchísimo en Chile, y nos lleva a la delantera. Los chilenos, yo fui a una planta recientemente que produce yodo. No puedo hablar más porque está con patente, ¿no? Pero absolutamente todas las pampas salitrosas que tiene la costa del norte de Chile es absolutamente igual que las costas que tiene el Perú hacia el sur. Ellos procesan hasta el yodo. Ellos sacan hasta... ¿Y con agua de dónde? Porque estuve en el desierto de Atacama, agua del mar. No les están molestando hacer 120 kilómetros de una tremenda tubería para desalar el agua del mar. Y son los mayores productores de yodo, la planta que fui, de yodo del planeta. Y volvemos a ver atrás y decimos, absolutamente igual las condiciones de las tierras áridas hacia el sur del Perú, por ejemplo, ¿no? Pero sí están monitoreando el estado de sus equipos y planta con los modelos de gemelos digitales. ¿Ok? ¿Qué es un gemelo digital? Es ponerle sensórica específica a los equipos que me van a transferir la información de su correcto funcionamiento, pero en forma digital. Entonces yo voy a poder tener el paso más adelante de ser mucho más preventivo en las intervenciones que evitan pues los accidentes catastróficos por el mal funcionamiento de equipos. Es una pequeña aplicación de esto, ¿no? Pasó en Estados Unidos en 2022 una planta de transferencia de combustibles. Tomaron el control de la planta con un virus. Oficialmente dicen que pagaron $5 millones nada más por el rescate, ¿no? Por liberar la red. No podían hacer nada los gringos. Las malas lenguas dicen que fueron lo que tuvieron que pagar por el rescate de su red industrial fue más de $100 millones. Entonces, ¿qué quiero relacionar acá? Activos críticos, sí, tienen por necesidad, si quieren realmente aprovechar la industria 4.0, tienen que irse hacia la automatización. No hay más. En esa automatización viene el Internet de las cosas industriales, la inteligencia artificial, el Big Data, todo está diseñado para eso. No hay otro. Pero junto con eso viene la otra gran amenaza, de que todavía no tenemos tanto conocimiento como para hacerlos invulnerables. Este es uno de los modelos de seguridad más complejos del mundo y los que me permiten manejar todo esto. ¿Ok? Entonces, sí estamos trabajando
Este es el modelo de CCPS, justamente de CCPS, es el Center for Chemical Safety de Estados Unidos, es el centro para la seguridad química, porque Estados Unidos y las potencias, ¿cuál ha sido la industria que ha movido el planeta? Aunque nos duele admitirlo. La química. La ingeniería química es la que ha movido el mundo, los demás ingenierías hemos sido el soporte para todo eso, ¿no? Por eso que son tan fuertes, y este modelo yo todavía lo vi hace 14, 15 años, cuando era Estados Unidos y todavía había diferencias con el modelo que tiene Europa, Oceanía. No, ya está. Este es el único. 20 elementos, pero sí nos hemos dado cuenta, esto se basa en 4 pilares que habla de cómo nos comprometemos con la seguridad de procesos, cómo los entendemos, cómo gestionamos los riesgos y cómo aprendemos de la experiencia, ¿no? ¿Dónde están los grandes estándares de seguridad ocupacional? Prácticas de trabajo seguro. Un elemento, pero activos críticos requieren más elementos, ¿no? Pero nos hemos dado cuenta que en el tercer fundamento, que es gestión de riesgos, nos está faltando uno porque es más complejo de lo que podíamos pensar. No se puede solucionar eso nada más con firewalls, antivirus, que pensamos que funcionan para el Internet of Cloud. No, se requieren otras cosas más, porque sí somos mucho más vulnerables. Miren, tal vez no sea tan malo que a mí me hackeen mi WhatsApp. No van a encontrar nada. No sea tan malo, porque solamente soy yo. O imagínense que craqueen todas las cuentas de Plin. Como pasa cada rato, ¿no? Los otros bancos no dicen, nos paran, pam. Les paran robando las cuentas. ¿Qué es que te roben la cuenta? Es que todas sus bases de datos, donde está toda esta información, te la quitan. Luego me pagas para que te la devuelvan. Pero ojo, tú ya sabes que esa data pasó por mis manos. Eso es lo feo. Aún así no sería tan impactante porque sí va a haber una gran crisis financiera, nos va a doler, ¿no? Estoy hablando de ataques que van a dañar activos críticos sobre los cuales basa nuestra calidad de vida. ¿Qué si atacan la refinería Talar? ¿Se puede hacer que explote? Claro que sí. Porque habíamos hecho nuestros sistemas de protección contra siniestros, están diseñados para desviaciones de los procesos, más no de los procesos informáticos que los gobiernan, porque pensábamos que no eran vulnerables. Pero las imágenes que les mostré son los casos, que uno puede encontrar muchos más de casos muy emblemáticos, pero que han afectado muchísimo. Tomar para que se autodestruya una planta nuclear, ustedes me entienden, ¿no? No es ninguna broma siquiera, ni pensar que eso puede ocurrir. Pero sí, somos más vulnerables de lo que podemos pensar. ¿Y qué si también se puede hacer con un sistema de vuelo? ¿Qué si se puede tomar así el sistema de control de navegación del aeropuerto, nuestro emblemático aeropuerto? ¿Ok? Entonces el tema está que mientras pensemos que esto no ocurre, si pensamos que no ocurre, no quiere decir que esto desaparezca, ¿no? Estamos influenciando mucho para que podamos tener un elemento más que es ciberseguridad industrial, porque la ciberseguridad como la conocíamos no ha sido diseñada para la ciberseguridad industrial como lo requerimos. ¿Okay? Esto nos va a permitir, con las herramientas que tenemos que aprovechar, ser netamente ya una gestión más preventiva, más predictiva, tomando como... En la seguridad ocupacional tenemos el famoso hiper, ¿no? El hiper C y más letras que le hemos añadido, limitadísimo. Pero en plantas industriales hacemos HACCP, que es agarrar esquema por esquema, diseño por diseño, variable tras variable, nodo tras nodo, analizar lo que puede desviarse y puede... Entonces, esto estaba atrapado con los consultores, por eso hay que tener mucha plata, hay que ser chino para hacer esto. No, porque los sistemas inteligentes, porque para eso había que tener planos. Uno de los planos más complejos de la industria, ¿cuáles son? Aparte de las recetas médicas, los más complejos son inteligibles, son los famosos PIAN-IDs, los planos de instrumentación y de tuberías. Son los más complejos, en mi experiencia. Y por eso, como hay que meterse a cada esquemita y ver nodo por nodo, tubería por tubería y analizar su desviación, se hacían complejos. O la inteligencia artificial, sabemos todos, lee
interpreta, entiende, planos, esquemas, imágenes. Y la etapa más difícil de un HACCP es sacar los nodos. Y lo más complejo, el ingeniero que saca nodos es porque entiende el HACCP, ¿no? No lo va a hacer, lo hace, ¿no? Ya no trabajamos solamente con Exceles, con tablas, el volumen de información que tenemos que procesar hace que necesitamos urgentemente aplicaciones que estén explotando la inteligencia artificial, ¿ok? Otra cosa que era carísima en mis épocas, un modelamiento como esto es el famoso modelamiento por dinámica computacional de fluidos, podía llegar a costar más de $70,000. Un escenario. Este es un escenario de Bleve. Si se dan cuenta dónde esto es, callado. Bueno, un Bleve es el elemento más extremo del control de una esfera de GLP, porque puede alcanzar un radio de destrucción de más de 4 kilómetros. La gente dice, no, pero la probabilidad de ocurrencia es demasiado baja. Sí, claro, pero no ocurrió. Ocurrió en Feicín, en Francia, San Juanico, México, ¿no? Y siguen dependiendo de las operaciones de personas. ¿Cómo creen? Ustedes me dicen, claro, pero Feicín fue en el 68, San Juanico en la década de los 80. Yo digo, sí, ¿cómo crees que siguen siendo las operaciones de hidrocarburos en el Perú? El PLC llegó a nuestra parte, pero mucha de la infraestructura de manejo de combustible, sacar más en el Callao, ¿cómo creen que es? O peor aún, hace unos años, el año pasado fui por otra planta que fabrica cerámicas en el Perú, acá en Lima, y yo por su planta digo, como tiene hornos longitudinales, ¿no? Para que la galleta se llama, ¿no? El barro ya comprimido, lo va cociendo. Y volteo una esfera. Para todos los que trabajamos en seguridad sabemos que la esfera es uno de los riesgos mayores. Pero esas esferas, cuyo potencial es tremendo, no están fiscalizadas nadie por ningún ente. Y están ahí. Y me decían, no, pero está nada más a la mitad de su contenido. ¿Qué sabemos los de seguridad? ¿Cómo debemos de tratar a cualquier recipiente? Como si estuviera hirviendo, ¿no? Entonces, sí, si ustedes volarían por Lima, van a encontrar que en San Juan del Lurigancho, en muchas zonas industriales, hay esferas. No digo esferitas, esferas, recipientes esféricos grandes, de 1000 metros cúbicos por lo menos, ¿no? Pero sin ningún tipo de revisión, pruebas ni nada. Ahí están bloqueados. Las operaciones que se hacen en el Perú de manejo de combustibles no están siendo automatizadas, son manuales. Al ser manuales, siguen estando con la gran tasa del error humano. ¿Cuánto se equivoca un hombre? Eso me lo repite mi esposa todos los días. 1 por 10 a la menos 2. De 100 veces que haces algo, te vas a equivocar una. Está matemáticamente establecido, ¿no? Mientras no pasemos a la automatización, seguimos con ese riesgo. Pero al llegar a la automatización, nos mete en otros riesgos que dije, hay que poderlos manejar. Pero estas cosas y gestionar este tipo de información que antes costaba, eso lo hice con una cuenta de pago, ¿no? Que cuesta $100 al mes. Pero $100 a $75,000, un escenario. Yo me acuerdo cuando quería comprar el software de un modelador se cuesta $120,000 la licencia de tu máquina. Ya no más. ¿Ok? Ya no más. ¿No? Ni hablar acceso a documentación inteligente, que ya te busque lo que estás pensando, ¿no? Si voy a ver un plan de contingencias, voy a encontrar 500 hojas, pero si digo, quiero ver con comando de voz, quiero ver la parte de la respuesta a sismo, aquí está. Y ni siquiera tengo que verlo, puede estar en mis ojos, con los visores de realidad ampliada, ¿ok? Ninguno de estos dispositivos son caros, venden en otra parte del mundo, no, todos son accesibles. Lo que está faltando es ganas de quererlo adaptar. ¿Ok? El futuro, el tsunami, estamos hasta acá, es la automatización. Si realmente queremos aprovechar la industria 4.0, porque en 5 años, les aseguro, viene la industria 5.0. ¿Saben cuál es? Esta, en la 4.0 se focalizaba en la producción, en la ganancia, en la riqueza. La industria 5.0, muchos puestos de trabajo van a dejar de ser. Dicen que evolucionaremos hacia una sociedad que busca
el principio de la persona, de la sostenibilidad. Por eso que acá en el Perú, en un país, cuando uno te habla de ESG, sostenibilidad ambiental, no pega. Porque apenas estamos con una cultura de seguridad. Yo digo eso a mi equipo, ¿no? Le digo a Milagros. Oye, todavía las gerencias están queriendo entender la seguridad. No les pidas que entiendan el criterio ambiental. Por eso huella de carbono, no es chino. Y no están viendo oye, el impacto que tiene realmente en la productividad. Pero esa es la revolución 5.0. Cuando no tengamos industrias automatizadas, gobernadas por inteligencia artificial, se puede entrar a una sociedad donde prime la persona y hacer que todo sea sostenible. Es mucho que hablar. Y ojo, y no son filosofías. Es así. El no decirlos no va a evitar que ocurran, ¿no? Y esta dije es la lámina más importante del día de hoy. La cantidad de población que tienen. Pónganse que cada 100 millones tengan un genio. Ya está. Ya conquistaron el mundo, ¿no? Y como ellos tienen visa inglesa, pues los hindúes, pueden entrar a cualquier parte del mundo, por eso. Con él, que es un amigo mío, se construyó esto y habla, las malas noticias son estas. Sí, a pesar de la evolución, todo que va a haber, el ser humano y las empresas no tienen memoria. Muchas veces su máxima memoria son cuadros de líderes, pero no de experiencias. Las empresas están condenadas a olvidar todo lo que les pasa cada 15 años. De aquí está. Esto es lo que marca el cuadro de mortandad versus cantidad de eventos catastróficos en el planeta en la buena parte de la revolución o la industria 3.0. Comienza con el evento más grave en Bhopal, que alcanzó a 20.000 víctimas, pero en realidad sabemos que fueron 200.000. Vean la serie, también está en Netflix. Los hombres del ferrocarril se llaman, ¿no? Y fue el evento industrial humano más catastrófico de la historia, industrial humana estoy hablando, ¿no? Pero, ¿qué nos dice con toda esta proyección? Cruzando mucha data, muchas cosas, muchas correlaciones, me dice que en los 75 años que nos queda en este siglo, que va a haber la transición de la cuarta revolución industrial a la quinta revolución industrial, va a haber todavía más de 160 catástrofes industriales, estoy hablando, industriales, en el planeta, y que van a alcanzar algunas de ellas hasta los 190 muertos. Errores como pasó en Altamina no pueden pasar. Un trabajador que va a soldar un tanque no puede pasar. Como nuestro país no está industrializado, a nadie le importa. Es lo que estoy diciendo, ¿no? Pero estos errores de ingeniería que todavía tenemos en nuestros procesos nos van a tener que afrontar tal vez nuestros hijos, porque no creo que alcancemos 75 años más a verlos, ¿no? ¿Ok? Grábense esa data. 160 eventos catastróficos industriales. ¿Y dónde van a ocurrir? ¿Ustedes no creen que siquiera el Perú va a sacar uno o dos de esos? ¿En dónde será el siguiente? Catastróficos hablo de múltiples fatalidades propias o terceros, gran o irreversible impacto ambiental y daño y pérdida del activo. Es decir, no hay más historia después. La única empresa minera en América Latina que está entendiendo esto, está alineando, está empujando mucho en Brasil, es la minera Vale. Porque en el año 2019, por problemas de falla de integridad, se rompieron una relavera, se derramó, se afectó 760 kilómetros del río Acre, mató a 58 personas, afectó a 38 comunidades, y en esa época le costó 5.500 millones de dólares de remediación. Y él y sus gerentes por primera vez los vi en este Congreso Mundial exponiendo eso, ¿no? Y Brasil entendió y sí está haciendo una revolución. Brasil es un continente prácticamente. Y por el año pasado les ha caído una denuncia ya de todo, ¿cómo se hace su poder judicial, no? Una demanda por todas las comunidades organizadas por 85 billones de dólares. Esa minera que es muy grande no va a tener la espalda financiera para soportar eso, ¿no? Por eso la gente de revolución dice de la sostenibilidad. Las comunidades están mandando a sus hijos a estudiar. Las comunidades se están organizando, pero están aprendiendo a protestar con más violencia.
O si no, miren nomás las últimas tomas que ha habido. Ya no se plantan en tu puerta, ¿no? Te queman, te saquean, te incendian. ¿No sabían ustedes que hace 2 años una comunidad puso en la puerta de una estación de compresión de camisea y hicieron salir a todos los trabajadores con la planta comprimida, o sea, con proceso, y nadie sabía acaso que yo voy por acá, una chispita, ¡pum!, paraba esa planta de compresión, paraba el transporte de camisea, paraba la mitad de la generación eléctrica del Perú, porque la mitad es por el gas. ¿En cuánto tiempo creen que se patearon? O sea, cada día, pues digo, el futuro es la sostenibilidad, claro que sí. Las comunidades están aprendiendo más. Grábense este cuadrito, ¿no? Es el marco 160, ¿dónde va a ocurrir? ¿Ok? Muchísimas gracias. De verdad. En la nube, de tal manera que vamos a poder acceder desde cualquier explorador. También tenemos aplicaciones móviles. Hoy vamos a conocer algunas de las principales funcionalidades. Para ello, un colaborador habitual va a poder conectarse con el acceso que se les comparta. Todos van a poder tener acceso. La idea es que sea una herramienta colaborativa. Y esto es un punto clave, ¿no? Que todos puedan participar activamente en los sistemas de gestión. De tal manera que al ingresar a la plataforma puedan encontrarse, por ejemplo, con un mapa de navegación, donde podamos encontrar las principales herramientas o procesos. Por ejemplo, en el caso de HC, encontrarnos con la gestión de accidentes o incidentes, temas de vigilancia de la salud, inspecciones, contratistas. Son múltiples herramientas y a través de nuestra solución siempre podemos ir de menos a más, donde veamos mayores oportunidades de mejora, ya sea desde la digitalización hasta la automatización. Ahí es donde la plataforma va a cobrar sentido y vamos a poder tener ese retorno de la inversión. En este caso vamos a empezar la presentación de adelante hacia atrás, de tal manera que, por ejemplo, a través de una solución como Business Intelligence, poder empezar el día y conocer cuál es el estatus de nuestra gestión. Seguramente muchos de ustedes utilizan herramientas como Power BI, que son dentro de las más conocidas. Aquí les voy a mostrar algunos tableros de mando, de tal manera que cuando queramos consultar cómo va el desempeño de la gestión, a través de este tipo de soluciones, podamos trabajar siempre con data fiable, data que se ha ido gestionando en el día a día, sobre todo en organizaciones con determinados niveles de complejidad, multisede, multiplanta, multipaís, que tenemos operaciones en diversas ubicaciones y siempre es complejo tener la data disponible, ¿no? En este cuadro de mando, por ejemplo, nos muestra una empresa con diversas unidades de negocio, que se van reportando diversos incidentes o hallazgos. En algunos casos ya los hemos cuantificado y podemos saber qué impacto tendría en la gestión, qué porcentaje del total se encuentran cerrados estos registros, cómo han ido evolucionando mes a mes, y si queremos tener un mapa de calor, dado que tenemos operaciones a nivel nacional, rápidamente podemos saber en qué departamento, provincia, ciudad debemos hacer foco. Y como ya conocerán la dinámica de las soluciones BI, yo puedo ir seleccionando las diversas variables que quiero analizar y todas las gráficas se van actualizando en función a ello, ¿no? Por ejemplo, en este caso voy a seleccionar el departamento de Lima y vemos cómo se actualizó la información. Entonces, básicamente lo que el BI nos va a dar finalmente como resultado es poder tomar decisiones en base a los datos que vamos gestionando en el día a día. Aquí vemos otro cuadro de mando donde vemos hacia el lado izquierdo las tipologías de incidentes, ¿no? Podemos identificar ahí cuasi accidentes, daño material, fallo operacional, por ejemplo. Hacia el lado derecho, la gerencia involucrada. Luego un poco más abajo vemos parte del cuerpo afectada, ¿no? Si, por ejemplo, seleccionamos alguna de las tipologías, vemos cómo los diversos cuadros de mando se van actualizando. Y si en el caso de que yo mañana me reúna con el área de mantenimiento, rápidamente puedo saber cómo va su gestión en torno a los incidentes para esta área, ¿no? De igual manera, si hablamos, por ejemplo, del caso de actos y condiciones inseguras, a la fecha, rápidamente puedo conocer cuántos registros se han realizado, un ranking
de colaboradores que van reportando, una campaña de sensibilización que rápidamente me permite identificar quién es esa persona que está más involucrado con la detección de oportunidades de mejora. Puedo tenerlo por categoría, en este caso por acto o condición, o por sedes de la empresa y las respectivas áreas transversales de las organizaciones. Entonces selecciono, por ejemplo, actos inseguros, vamos a ver cómo en automático las diversas gráficas se van actualizando. Y no solamente actos, sino de forma transversal selecciono las plantas, el área de almacén y vemos cómo los gráficos se actualizan automáticamente. Si lo quiero visualizar también por el nivel de riesgo, selecciono el nivel de riesgo alto, vemos allí en qué sedes es donde este caso se ha presentado, ¿no? Entonces, finalmente, este tipo de soluciones de tipo BI nos van a dar los resultados para poder tomar decisiones oportunas. Lo mismo es el caso de indicadores, que particularmente, y es como complementa la solución BI, me permiten establecer valores de control. Aquí les muestro un caso de un dashboard de indicadores, donde podemos observar índice de frecuencia, severidad, accidentabilidad, y si dentro de la organización tenemos sedes, si le damos clic a una de ellas, ahí podemos identificar los resultados de cada una de las sedes. Y una colorimetría tipo semáforo que en la práctica la plataforma nos genera alertas o avisos al responsable del indicador para que pueda tomar acción, ¿no? Pueda planificar justamente acciones de mejora, pero directamente vemos los resultados que se van dando para cada una de estas subáreas de la organización. En el mismo sentido, si no solamente queremos tener un cuadro de mando, indicadores que automáticamente nos vayan alertando, sino que también reportes en automático. Dentro de la plataforma podemos tener diversos tipos de reportes configurados donde con un simple clic en automático van a poder autogenerarse, ¿no? En el formato que requerimos, bajo la estructura, campos de información, y así como vemos que se está ejecutando el reporte y directamente vemos los resultados que se van dando como una foto de nuestra gestión. Y así como podemos tener indicadores, vamos a ver en la parte inferior que estos también se pueden, vamos a ir así, vemos ahí un resultado comparativo para un mismo índice, ¿no? En este caso es severidad para diversas sedes. Entonces la plataforma a donde va a apuntar es ello, a poder tener la data actualizada para una oportuna toma de decisiones. Esos indicadores también se pueden configurar para que en automático puedan ser enviados a las personas que necesitemos, a un área de la organización. Vemos que en este apartado podemos configurar en qué espacio de tiempo este informe debe ser enviado de manera automática. Podemos configurar una plantilla de mensaje, con qué periodicidad. De repente necesitamos que de manera quincenal esta información se envíe y a qué personas, áreas, grupos de la organización debe enviarse en automático. Entonces, todo lo que hemos visto hasta el momento es el resultado final de la gestión. Ahora vamos a ver cómo se origina. Para ello, dentro de la plataforma, como les contaba, tenemos la versión web, donde si queremos reportar un incidente o accidente, habrá un módulo correspondiente bajo un formato que se configurará durante el proceso de implementación, pero que luego le va a dar la autonomía a ustedes para que puedan hacer cambios y modificaciones. Y así como podemos hacerlo desde la versión web, podemos hacerlo desde la versión móvil. Nosotros contamos con dos aplicaciones. Una que viene por defecto, que se llama ISOTools Mobile, la pueden encontrar tanto en App Store como Play Store. Los usuarios se podrán loguear a la aplicación y ahí aparecerá, uno, la identificación del usuario, ¿no? Con qué usuario me estoy logueando, el logo de su organización, mis tareas pendientes como acciones correctivas que los usuarios van a poder completar directamente desde la aplicación móvil, pero también van a poder reportar, por ejemplo, actos y condiciones inseguras. Me aparecerá en qué sede quiero reportar, pueden ser áreas, sedes, dependiendo cómo esté estructurado el formato. Puedo tomar fotos de evidencia en campo, por ejemplo, y directamente desde allí empezar a completar la información. Tal cual estuviésemos en la versión web, vamos a poder completar los distintos campos, contarles que a día de hoy trabajamos con el concepto de firma electrónica.
Al nosotros completar una firma, inserta, por ejemplo, campos como el nombre de la persona, el cargo, un código único, la IP y la fecha y hora del usuario con el cual se están logueando o generando un registro o dando una aprobación, por ejemplo. Le daremos clic a enviar y esto continuará el flujo de avisos al siguiente responsable. Y así como tenemos estas dos opciones que requieren que un usuario tenga un acceso a la plataforma, pensando en visitantes, contratistas, inclusive nuestros propios colaboradores, van a poder, ustedes como usuarios administradores, para el proceso que estén buscando. Puede ser un permiso de trabajo, puede ser un reporte de sintomatología, por ejemplo, que el colaborador puede informar, pero de repente no tiene acceso porque es un operario. Los usuarios van a poder, administradores, activando esta opción, ese formato que veíamos que debemos completar, que se genera a través de una URL o un código QR, de tal manera que cualquier colaborador que escanee este código QR podrá reportar un incidente, hacer una solicitud de un EPP, por ejemplo. Voy a dejar un par de segundos este QR para las personas que quieran probar. Al escanearlo, en el celular les mostraré el formato configurado. Existe una opción más, que es el portal de contratistas, y lo vamos a ver un poco más adelante, de tal manera que a través de este portal, cada empresa contratista va a poder tener acceso a interactuar con nuestro sistema de gestión, sea por el tipo de empresa contratista, compartiendo una cierta documentación, así como de sus trabajadores. Es usual que nos envíen por correo electrónico la información, no de manera organizada, pero a través de este portal ellos van a poder saber de qué colaboradores falta determinada documentación, si ya fue aprobada. Entonces es interesante tener este tipo de soluciones. Y dentro de este portal, para el módulo que tengamos activo, caso de incidentes o accidentes como les contaba, el hecho de que ellos también puedan reportar, pero no solamente ello, sino puedan completar acciones correctivas. Es decir, los involucramos aún más a los terceros que tenemos responsabilidad cuando están dentro de nuestras operaciones, de que puedan justamente levantar un hallazgo, alguna acción correctiva propuesta por nosotros, pero de repente el usuario, así como puede tener este documento en la plataforma, en lugar de tener que leer directamente todo el contenido, que es importante, a través de la inteligencia artificial nos puede hacer un autorresumen. Entonces ya es un facilitador, ¿no? Para que tenga una idea de cuáles son los aspectos claves del procedimiento, del documento, que en este caso quiero que tome como referencia, ¿no? Y como siempre nosotros podemos complementar, porque la IA vimos que hizo el análisis, pero no necesariamente lo que debemos implementar. Aquí de igual manera, nos hace el análisis, en este caso el resumen, pero siempre podemos con la opción de afinar algunos detalles, ¿no? Dentro del resumen que nos está exponiendo. Entonces parte de lo que la IA busca es ser un facilitador, que es de la manera como yo lo denominaría. Cuando accedan a su correo electrónico les va a llegar una contraseña para que puedan ingresar. Ingresan a nuevo diagnóstico y aquí les aparecerán 5 tipos de checklists. Vamos a utilizar este para efectos de esta presentación. Organización del sistema de gestión de seguridad. Nuevo diagnóstico, le daremos clic en comenzar y ahí nos aparecerán los distintos grupos de preguntas, ¿no? Los criterios y las respuestas. Estas son configurables según cada tipo de checklist, a los cuales podemos adjuntar comentarios, podemos adjuntar las fotos de evidencia. Dentro de la plataforma siempre es válido poder configurar y personalizar los tipos de respuesta, qué respuestas son bloqueantes a estas inspecciones o auditorías. Es un módulo ISO Radar que me permite crear todo tipo de checklists, configurar la lógica. De repente los temas de geolocalización son importantes para saber que estamos in situ en la ubicación del proveedor o del proyecto, o de igual manera el hecho de que podamos completarlos en internet. Ahí hablamos un poco de los temas de conectividad. Entonces esta aplicación me permite trabajar en modo offline y completar el checklist correspondiente. También, si es necesario, la posibilidad de habilitar la firma. Y al finalizar, si tenemos internet, le daremos clic a guardar y cerrar. Caso contrario, le daremos clic a guardar. Podemos ejecutar varias inspecciones y luego cuando estemos conectados a nuestros datos o en zona Wi-Fi, le daremos clic a sincronizar.
Por aquí les quería mostrar un ejemplo de un reporte. Este de aquí. Vamos a acceder a este reporte. Entonces, si viene en campo, hemos recopilado la información, puede tener una cabecera de detalle, la fecha, el responsable, los grupos de preguntas que se han ido respondiendo, qué porcentaje de cumplimiento tiene, cada uno de los criterios, las respuestas, las fotos de evidencia si corresponden, y no solamente quedarnos con esta información que regularmente la completamos de manera manual, sino que también a través de la plataforma en automático puede dar aviso a los responsables, pero que también nos ayude con el análisis, ¿no? A través de la IA puede ser un análisis crítico, así como también nos puede dar una propuesta de acciones correctivas. Ahí vemos la actividad propuesta, el elemento, la descripción, cómo se debe desarrollar, quién la puede estar liderando y en qué tiempo tentativo se debe haber ejecutado. Entonces, este tipo de informes automáticos se pueden trabajar a través de nuestra solución. Bien, aquí quería mostrarles el otro caso con el actos y condiciones inseguras, el reporte con toda la información y en base a los datos que se han gestionado, que la IA nos puede hacer una identificación, por ejemplo, de las conductas positivas y negativas. Ahí vemos cuáles se han identificado, la clasificación de las mismas, los peligros, las acciones inmediatas y las recomendaciones. Luego de ello, podemos hacer un análisis de riesgos, la detección de los peligros, su categorización, cuáles fueron los controles, el plan de tratamiento, y todo ello a través de inteligencia artificial. Bien, esto era parte de lo que quería contarles en torno a la solución. Como observarán, es una herramienta bastante versátil. La idea es que no solamente nos ayude a digitalizar, que siempre es el paso inicial, sino que también nos ayude con la automatización, el seguimiento, las comunicaciones, que la data esté correctamente estructurada para que luego nos pueda generar reportes automáticos, cuadros de mando BI y que podamos ayudarnos a través de aplicaciones móviles para que en campo podamos completar la información.